Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando Les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Y buenas tardes. Es un placer tener a todos de vuelta con nosotros nuevamente y nos emociona ver a tantos reunidos para una tarde como esta. Y nuevamente queremos dar la bienvenida a nuestra audiencia de televisión. Y si ustedes siempre quieren venir y ser parte de esta sesión de grabación, no es un secreto que grabamos 4 programas un miércoles por la tarde. Y si puedes salir del trabajo o puedes venir, solo llámanos al 800 y te daremos la fecha y la hora en que estaremos grabando nuevamente. Nos encantaría tenerte. Ahora, para la audiencia del estudio, así como para los televidentes, confiamos en que tomarán su Biblia y se unirán a mí. Ahora en Éxodo capítulo 4, vamos a continuar justo donde lo dejamos con nuestro último programa. Y recuerdan que Moisés ha sido comisionado por Dios para ir y confrontar a Faraón con el propósito específico de sacar a Israel de la esclavitud, pero va a tener algunas dificultades. Y la primera dificultad, por supuesto, es superar su propia timidez. Y si me acompañas a Éxodo capítulo 4, comencemos con el versículo 10, donde lo dejamos, y encontrarás que Moisés sigue afirmando que no puede hacerlo. Ahora recuerda que te di la razón la última vez. Ha estado 40 años en la parte trasera del desierto cuidando ovejas. Ha tenido casi ningún contacto con el público o con áreas pobladas y, como consecuencia, ha llegado al punto en el que se siente inseguro. No siente que puede acercarse a Faraón. Y después de 40 años, creo que todos podemos identificarnos con eso. Había perdido su brillo, que por supuesto tenía cuando salió a liberar a los hijos de Israel la primera vez y lo rechazaron. Él ha estado 40 años en el palacio de Faraón, sin duda. Tenía toda la sabiduría de Egipto a su disposición. Tenía, como ya he dicho, tenía el brillo, tenía el carisma, tenía el poder, pero Israel lo rechazó. Pero por supuesto Dios no estaba en eso y Dios no podía usarlo de esa manera, porque Dios no puede usar a alguien que se ha preparado a sí mismo o que ha sido preparado por el mundo. Ahora, si me sigues en Éxodo 4, mientras Moisés continúa debatiendo el asunto con el Señor, dice: «Oh Señor mío, no soy elocuente, ni antes, ni desde que has hablado a tu siervo, sino que soy torpe de palabras y de lengua lenta». Y el Señor le dijo: «¿Quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al mudo, o al sordo, o al que ve, o al ciego? ¿No soy yo, el Señor? Ahora, por tanto, ve y estaré contigo en tu boca y te enseñaré lo que has de decir». Ahora, creo que es interesante notar que Dios ya ha usado las señales para convencer a Moisés de que iba a ser guiado por Dios. Lanzar la vara al suelo y se convirtió en una serpiente, la recogió y nuevamente se convirtió en una vara. Y luego, recuerdas, la siguiente que usó fue colocar su mano en su seno y se volvió leprosa. La sacó y la volvió a poner y estaba sana. Bueno, estas eran todas señales, por supuesto, para probar a Moisés que Dios realmente quería decir lo que decía. Así que ahora, al ir al Nuevo Testamento y mirar algunas de las referencias que tienen una conexión directa con esto, me gustaría observar el hecho de que los judíos, comenzando aquí con Moisés, a lo largo de su historia, han tenido que tener señales para estar convencidos de lo que Dios decía y lo que estaba haciendo. Ahora, estoy un poco entre dos aguas. Creo que antes de mirar el aspecto de las señales, vayamos a 1 Corintios capítulo 1 por un segundo y veamos por qué Dios tuvo que poner a este hombre, Moisés, en la parte trasera del desierto durante 40 años para prepararlo desde el punto de vista de Dios, para ser un instrumento que Dios pudiera usar. 1 Corintios capítulo 1, donde Pablo nuevamente expone la sabiduría que solo puede venir de Dios y no de los hombres,
Ahora, bajen al versículo 26 donde Apolos escribe, porque ven su llamado, hermanos, como que no muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles son llamados, pero Dios ha elegido ha elegido las cosas necias del mundo, es decir, desde el punto de vista del mundo, ha elegido las cosas necias para confundir a los sabios, y Dios ha elegido las cosas débiles del mundo para confundir a las que son poderosas. Ahora, pon eso de nuevo en perspectiva con Moisés. No es exactamente lo que Dios hizo con un hombre. Cuando era poderoso, cuando tenía poder e influencia, Dios no pudo usarlo. Salió allí con la energía de la carne y pensó que podía liberar a los hijos de Israel. Así que Dios, por lo que creo, un acto soberano, lleva a Moisés a donde puede prepararlo para ser el tipo de hombre que puede usar. Y de todos los lugares, ese es el último lugar al que tú y yo lo habríamos enviado. Él sale a convertirse en pastor de ovejas durante 40 años, en el desierto, donde casi no tiene contacto con, como dije, el público o personas de prestigio. Y así Moisés ahora, que es en sus propios ojos, no es nada, es un don nadie. Pero a los ojos de Dios, ¿qué es ahora? Es todo. Y ves que ese es el requisito para el servicio incluso hoy. Por eso Pablo se refiere a esto aquí en Corintios. Si quieres ser maestro de escuela dominical, si quieres ser misionero, si quieres ser cualquier cosa en el servicio de Dios, el primer lugar al que tenemos que llegar es entender que en nosotros mismos no somos nada. No puedes traer nada de la educación de este mundo, no puedes traer nada de los talentos de este mundo, no puedes traer nada de lo que puedas haber heredado. Dios no puede usar nada de eso, pero todos tenemos que llegar al lugar donde estaba Moisés y donde incluso Pablo fue llevado, educado como estaba a los pies de Gamaliel. Sin embargo, Pablo tuvo que entender que cuando se trataba de ser un siervo de la gracia de Dios, especialmente para los gentiles, tenía que comenzar como un don nadie. Y esto es lo que dice a lo largo de su escritura. Mira el capítulo 2. Estás en Corintios 1, justo al otro lado de la página en el capítulo 2, donde dice, y yo, hermanos, cuando vine a ustedes, no vine con excelencia de palabra. No vino como un orador elocuente, no era un Apolos. Y él dice, no vine con sabiduría, declarando entre ustedes el testimonio de Dios, porque decidí no saber nada entre ustedes excepto a Jesucristo y a Él crucificado. Estuve con ustedes en debilidad y en temor. Sabes, muchas veces miramos a Pablo y a todos sus viajes y todas sus predicaciones y pensamos que el tipo tenía, bueno, disculpa la expresión, pero nos gusta pensar que tenía mucho valor, ¿no? Pero, no lo tenía, era muy común, temblaba en sus botas al entrar en algunos de estos lugares extraños, igual que tú y yo. Y luego en el versículo 4 dice, y mi discurso y mi predicación no fueron con palabras persuasivas. Mira, eso es lo que mucha gente piensa que se necesita para atraer a las personas. No, no es así. No tienes que tener 10 títulos detrás de tu nombre para hacer algo para Dios. Gracias a Dios que eso es cierto, o no estaría aquí, pero de todos modos tenemos que darnos cuenta de que Dios usa las cosas que el mundo mira y se burla y dice, oye, ¿quién se cree él? ¿Quién se cree ella de todos modos? Oye, esa es la persona que Dios puede usar. ¿Sabes? Siempre me recuerda que hace años tuve a un joven que había estado asistiendo a una de nuestras grandes escuelas bíblicas en preparación para el ministerio. Y uno de los jóvenes en su clase parecía tenerlo todo. Tenía personalidad, tenía el aspecto, tenía la voz, tenía la inteligencia. Y así sus compañeros de clase votaron que este joven sería exitoso en el ministerio. Y todos pensaron que realmente lo lograría, porque tenía todo a su favor. Consiguió una pequeña iglesia y en 6 meses estaba fuera del ministerio. No pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque mira, estaba confiando en las cosas de la carne y no en el verdadero llamado de Dios. Cualquiera que sea el caso, si tienes la intención o quieres ser maestro de escuela dominical o cualquier tipo de servicio a Dios, recuerda que lo único con lo que Dios puede empezar es con nada.
Está bien, ahora dije que también miraríamos en el Nuevo Testamento con respecto al comienzo de las señales como las experimentó Moisés, incluso antes de ir a Faraón. Y luego, por supuesto, vamos a ver en el capítulo 5, creo que es donde él utiliza esas señales frente al viejo rey pagano de Egipto. Así que los dones de señales, como los vemos comenzar, me gustaría que te unieras a mí ahora. En Mateo, si puedes. Evangelio de Mateo, creo que era el capítulo 12. No, es el capítulo 11, lo siento. Mateo, capítulo 11. Ahora, la mayoría de nosotros que sabemos algo sobre nuestra Biblia nos damos cuenta de que cuando Jesús comenzó su ministerio terrenal, cómo lo inició en nuestro propio lenguaje. ¿Cómo comenzó su ministerio terrenal? Con milagros. Muy bien, ahora saben que a lo largo de esos 3 años de su estancia terrenal en la tierra de Israel, realizó milagro tras milagro tras milagro. ¿No es así? Ahora, ¿por qué? Bueno, aquí está la razón. Vayamos a Mateo capítulo 11, versículo 2. Ahora cuando Juan, es decir, Juan el Bautista, oyó en prisión las obras de Cristo, envió a 2 de sus discípulos y les dijo, es decir, a través de los discípulos, les dijo a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Ahora puedes imaginar a un hombre como Juan el Bautista, habiendo cumplido el ministerio que tenía, llegando al punto de cuestionar, pero lo hace, y de nuevo, solo muestra que incluso Juan, a pesar de su nacimiento milagroso, también vino de padres realmente pasados de edad, muy parecido a Isaac. Pero sin embargo, ¿dónde está Juan? Bueno, está en prisión. ¿Y qué sabe Juan sobre este Jesús allá afuera? Tiene el poder de simplemente sacarlo de las manos de las autoridades y liberarlo, pero no lo está haciendo. Y desde el punto de vista humano, ¿qué crees que comienza a preguntarse Juan? Bueno, ¿es él quien dice ser? ¿Es él quien yo dije que es? Y así envía a 2 de sus amigos a buscar a Jesús en algún lugar de la tierra de Israel. Y así vinieron y encontraron a Jesús. Y dijeron, hey, nuestro amigo Juan quiere saber, ¿eres tú el Cristo o todavía estamos buscando a otro? Ahora mira la respuesta. Versículo 4, Jesús respondió y les dijo, ve y muestra o dile a Juan de nuevo, refuerza su conocimiento, ve y dile a Juan de nuevo las cosas que oyes y ves y que oyeron y vieron. Los ciegos reciben la vista, los cojos caminan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, a los pobres se les predica el Evangelio. Y cada vez que leo esto, especialmente en una clase, siempre sigo con una pregunta. Entonces, ¿por qué? Básicamente, realizó Jesús todos estos milagros a la nación de Israel para probar quién era. Los judíos, 1 Corintios 1 dice, requieren una señal. Lo hicieron a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Jesús aparece, y lo vamos a ver, si no en esta media hora, en una de las siguientes, cómo nuevamente se acercaron a él en un momento de su ministerio y le dijeron, muéstranos una señal. Mira, muéstranos una señal. Estaban buscando señales. Así Pablo lo tiene por inspiración. Y luego en 1 Corintios 1, que los judíos desean una señal. Ahora bien, déjame darte otro ejemplo. En el capítulo 10 de los Hechos, aquí, por supuesto, tenemos el relato de Cornelio allá en Cesarea, siendo impulsado por Dios a enviar por Pedro, que está a lo largo de la costa, a 80, 90 millas en la ciudad de Jopa, y Pedro, por la insistencia y el milagroso trabajo de Dios, finalmente llega a la casa de Cornelio. Pero ves, Pedro seguía siendo un buen judío que cumplía la ley, y tenía mucha aprensión sobre ir a un hogar judío
Y así imagino que por esta razón llevó a varios de sus compañeros creyentes judíos con él de Jopa a Cesarea. Ahora las escrituras no creo, nos dicen exactamente cuántos, pero solo dice algunos de ellos hermanos que vinieron con él. Y así, si te preguntas sobre la aprehensión de Pedro, como la llamé, ven hasta el capítulo 10 y el versículo 28. Y ahora recuerda, esto es aproximadamente 10 años después de Pentecostés, 10 años después de la crucifixión. Y si alguno de ustedes piensa que la ley había sido desechada hace mucho tiempo y que tan pronto como entras en Mateo estás en la economía cristiana, mejor piénsalo de nuevo, porque mira lo que dice Pedro cuando llega a la casa de Cornelio. De hecho, supongo que incluso debería mostrarte el otro en ese sentido. Eso estaría en el capítulo 10, versículo 14, donde Pedro ve esta visión. Y en la visión el Señor dice, levántate, Pedro, mata y come. Bueno, ¿qué había en esa sábana? Bueno, muchos animales impuros, según la dieta judía. Ahora, si piensas que Pedro ha sido liberado de la ley, entonces no has leído tu Biblia. Mira lo que dice la siguiente porción. Versículo 14. Pero Pedro dijo, no, Señor, nunca he comido nada que sea común o impuro según que la ley judía. 10 años después de Pentecostés y Pedro todavía se aferra a la ley, no va a comer cerdo, no va a comer algo que no estaba en la lista de animales limpios. Bien, ahora si piensas que estoy exagerando con eso, ahora ve al versículo 28. Y les dijo, es decir, Pedro, mientras se acerca a la puerta de la casa de Cornelio. Y les dijo, la casa de Cornelio, ustedes saben qué es. ¿Cuál es la siguiente palabra? Ilegal. ¿Ves? Es una cosa ilegal para un hombre que es judío. Asociarse o venir a un lugar de otra nación, un gentil. Pero, mira, Dios me ha mostrado que no debo llamar a ningún hombre común o impuro, pero ves, él nunca estuvo convencido antes de esto. Ahora bien, comienza su predicación en la casa de Cornelio y avanza con su mensaje. Ahora recógelo si quieres en el versículo 44. Hechos 10, versículo 44, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oyeron la palabra. Ahora recuerda, todos los que están en la casa de Cornelio son gentiles, con la excepción de algunos judíos que vinieron con Pedro desde Jopa, y me imagino que eso fue un apoyo moral. Ahora versículo 45, y los de la circuncisión, ¿quiénes? ¿Qué creyeron? Mira, estos no eran judíos incrédulos con los que Jesús tenía que lidiar todo el tiempo. Estos eran judíos que junto con Pedro habían reconocido quién era Jesús. Y así, estos hombres que vinieron desde Jope hasta Cesarea en comunión con Pedro eran, ¿cuál es la siguiente palabra? Asombrados. 10 años después de Pentecostés. ¿Y están asombrados de que los gentiles puedan ser salvos? Sí, lo estaban. Ahora la mayoría de la gente nunca ve esa palabra. ¿Por qué estaban asombrados? Nunca había sucedido antes. Nunca habían visto a gentiles llegar al conocimiento de la salvación. Oh, había algunos prosélitos, lo sé, pero creo que la mayoría de los prosélitos nunca realmente tuvieron salvación. Tenían religión, pero no tenían salvación. Testigo del eunuco etíope en Hechos capítulo 8. Oh, él era religioso. Él había estado en Jerusalén para adorar en uno de los días de fiesta, pero en su camino de regreso a Etiopía, ¿qué hace Felipe? Lo lleva al lugar de la salvación. No había sido salvado, era un prosélito, pero no tenía salvación. Está bien. Ahora, estos judíos eran creyentes. Habían venido con Pedro de Jopa y estaban asombrados porque también sobre los gentiles fue derramado el don del Espíritu Santo. ¿Cómo supieron estos judíos? Siguiente versículo. Porque ellos, los creyentes judíos, oyeron. A ellos, los creyentes ahora en la casa de Cornelio, gentiles, hablar en lenguas y magnificar a Dios. Ahora, ¿qué les hizo eso a esos judíos? Probó que Dios estaba haciendo algo que ellos no pensaban que era posible.
¿Y eso qué era? Salvar a un gentil sin convertirse en un prosélito de Israel. Así que aquí nuevamente la señal fue utilizada particularmente para convencer a estos judíos, porque ¿a dónde van a ir los judíos desde la casa de Cornelio? Directo de regreso a Jerusalén. ¿Y qué deberían haber hecho? ¿Por qué? Deberían haber difundido la noticia de que Dios ahora está listo para volverse hacia los gentiles sin Israel. ¿Pero lo hicieron? No. Regresa al capítulo 15 de Hechos y descubrirás que Pedro y los que evidentemente fueron con él no dijeron una palabra durante otros 8 o 10 años. No dijeron ni una palabra a los hijos de Israel que Dios trataba ahora, a los gentiles, en su propio terreno, y no sobre la base de usar a la nación de Israel. Así que lo ves a lo largo de todo. Ahora supongo que puedes volver a 1 Corintios. Quiero que veas el versículo con tus propios ojos para que no tomes mi palabra por nada. Ahora si te mueves de nuevo a 1 Corintios capítulo 1. Y de nuevo tenemos que abandonar el contenido. Comienza con el versículo 18. Creo que la mayoría de ustedes ha estado en mi clase, mi enseñanza, el tiempo suficiente para saber que simplemente detesto usar un solo versículo, si puedo evitarlo. Porque tienes que usar todo el contexto, si es posible. Bien, ahora comenzando con el versículo 18, entonces Pablo afirma nuevamente por inspiración que la predicación de la cruz. Ahora, en algún momento de los próximos 2 o 3 programas, volveremos nuevamente al Nuevo Testamento y mostrar que gran parte de lo que estamos escuchando hoy está dejando de lado la cruz, y no podemos hacer eso. Nadie puede ser salvo simplemente creyendo en Jesús. Tiene que ser la obra de la cruz. Y así Pablo lo afirma aquí. Es la predicación de la cruz. Es para aquellos que perecen en el mundo incrédulo. ¿Qué es? Necedad. No significa nada. Pero ahora recuerden que siempre les digo que busquen esa pequeña palabra de 3 letras. Hace toda la diferencia en el mundo. El mundo puede pensar que la predicación de la cruz es necedad, pero para nosotros, los que somos salvos, ¿qué es? La predicación de la cruz es que el poder de Dios. Ahora vamos a ver eso nuevamente cuando regresemos a Éxodo. Así que los estoy preparando para algunas grandes cosas, creo que vienen. Se necesita el poder de Dios para salvarnos, para liberarnos de las cadenas del pecado. Y ese poder nunca puede ser liberado de Dios hasta que creamos en el Evangelio que Cristo murió, derramó su sangre, fue sepultado y resucitó. Y puede que lo repita nuevamente antes de que terminen estos próximos 4 programas. Y siempre les digo a las personas, y porque me estoy volviendo senil, repito muchas de estas cosas intencionalmente para enfatizar. La Escritura lo hace. Supongo que mis hijos probablemente dirían, papá, te estás haciendo viejo, ahora estás empezando a repetirte, pero no, a veces tenemos que hacerlo. Pero de todos modos, lo que tenemos que entender es que hoy, incluso entre los cristianos evangélicos, hay un uso excesivo de lo que yo llamo clichés. Ahora, ¿saben lo que es un cliché? Es solo una pequeña frase que hemos aprendido a usar en los lugares adecuados. Y creo que hay demasiado en el cristianismo que utiliza clichés. ¿Cuál? Si la persona entiende completamente el panorama del Evangelio, ese cliché puede decirlo todo, pero demasiados no lo hacen. Ahora dices, ¿de qué estás hablando? Todos han oído la expresión, yo la he usado, y me imagino que ustedes también la han usado. Bueno, he aceptado al Señor Jesús como mi Salvador personal. Ahora no hay nada de malo en eso. Pero, ¿qué es? Es una moneda. No está en el libro. Muéstrame un versículo donde diga, si tomas a Jesús como tu Señor y Salvador personal, serás salvo. No dice eso, pero ves, lo hemos acuñado. Ahora, si tomas al Señor Jesucristo como tu Salvador personal basado en el hecho de que Él, el mismo Hijo de Dios, se hizo carne, fue a la cruz, derramó su sangre, fue sepultado y resucitó de entre los muertos, y pones todo ese cuerpo de verdad en tu cliché, entonces no tengo problemas. Pero, ¿cuántas personas pueden hacer eso? Otro que nos gusta usar, bueno, si solo crees en Jesús, ¿en qué Jesús estás creyendo? ¿Estás creyendo en el Jesús de los 3 años que ministró a Israel? ¿O estás poniendo tu fe en ese Jesús que fue a la cruz y resucitó de entre los muertos? ¿Ves lo que digo?
¿Cuántas veces no has oído la expresión, bueno, si solo tomas a Jesús en tu corazón, nuevamente, no hay nada básicamente malo en eso, excepto que a menos que la persona que lo está haciendo, tomándolo en su corazón, entienda que la única razón por la que puedes tener a Cristo en tu corazón es por lo que Él hizo en esa cruz. Hey, me temo que todo es en vano. Y esto es lo que me preocupa. Me asusta que las personas estén siendo llevadas a una falsa seguridad simplemente tomando clichés sin conocer la verdad completa del asunto. Está bien, no tanto. Por eso, probablemente volveré a ello nuevamente. Así que somos salvos por el poder de Dios a través de la predicación de la cruz. Versículo 19, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y haré que nada sea la comprensión de los prudentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este mundo? ¿No ha hecho Dios necia la sabiduría de este mundo? Porque después de eso, en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría. ¿No es eso tan cierto? Oh, los eruditos judíos estudiaron la Torá, aún lo hacen, pero no conocen a Dios. Ojalá hubiera traído el recorte del último Jerusalem Post. Se lo leí a mi clase anoche y solo compartí con algunos aquí esta tarde lo que contenía y te diré algo. Estar escrito por uno de los rabinos principales en la tierra de Israel. No puedes creer lo que estás leyendo. En pocas palabras dice, con respecto a la venida del Mesías, y toda Israel ahora es consciente de que estamos cerca del tiempo de la venida de su Mesías. Y dice en inglés, claro, que después de todo, el Mesías que Israel está buscando será un hombre. Él vendrá con poder político. Sin duda tendrá poder militar detrás de él. Y él podrá establecer a Israel, destruir a sus enemigos. Y luego, desde esa base de poder, traer paz al mundo entero. Ahora, aquellos de ustedes que están conmigo y conocen su Biblia, ¿qué hombre están buscando? El anticristo, una descripción perfecta de él, ¿ves? Y no estaba pensando en términos del anticristo, estaba pensando en términos del Mesías de Israel, ¿ves? Pero de todos modos, esa es la sabiduría de este mundo. Pero el viejo Pablo quiere que tengamos la sabiduría de Dios. ¿Y cómo la conseguimos? Por la necedad de la predicación, ¿ves? A través de la necedad de la predicación para salvar a los que creen. ¿Y qué más? Nada. Aquí lo tenemos de nuevo. Fe más nada. Ahora aquí está el versículo al que me dirigía. Versículo 22. Me tomó mucho tiempo llegar allí. Lo siento. 4. ¿Qué requieren los judíos? Una señal. Ahora vamos a ver eso. Vamos a tener tiempo de nuevo en esta media hora. Ya se ha ido. Pero vamos a ver, regresamos a Éxodo. Tan pronto como Moisés se acerca a los hijos de Israel, hace lo que Dios le dijo que hiciera. Lanza la vara y se convierte en una serpiente. Realiza otro milagro. Y luego dice en el siguiente versículo, lo veremos en la próxima media hora. Y creyeron. ¿Por qué? Porque vieron las señales. Y ha sido así a lo largo de la historia de Israel. Y como ya he dicho, esto es lo que quiero. Sí, no se recuerda nada más de esta media hora. La razón por la que Jesús pasó 3 años realizando señales y milagros por toda la tierra de Israel fue para probar a esos judíos quién era realmente. Gracias por ver A través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si desea más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en su área, o sobre este programa, escriba a Ministerios Les Feldick, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y su donación es apreciada. Gracias y asegúrese de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.